Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a dos documentos que recién llegaron a la Asamblea Nacional la semana última: la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2018 y el proyecto de ley para la reactivación de la economía, que fue remitido por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica acá al Palacio Legislativo. Lo vamos a pasar revista. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para abrir el debate ya está con nosotros el legislador Mauricio Proaño. Mauricio Proaño, ingeniero, asambleísta por Pichincha por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Y para ampliar la discusión de estos proyectos de ley, de estos documentos, ya nos acompaña el legislador Henry Kronfle. Henry Kronfle, ingeniero, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. La proforma presupuestaria para el año fiscal 2018 asciende a 34.854 millones de dólares y el jefe de Estado fija un precio de barril del petróleo de alrededor $41. Además, el presidente de la República prevé un crecimiento real de la economía de acuerdo al Producto Interno Bruto, que asciende al 2,4%. Estas cifras las vamos a pasar revista a continuación. Para el ejercicio fiscal del 2018, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria que asciende a 34.854 millones de dólares, mientras que para este año el presupuesto es de 36.818 millones de dólares, lo que representa un nivel de gasto menor en 5,3%. Para financiar los 34.854 millones de dólares, el Ejecutivo prevé ingresos de 15.343 millones de dólares en impuestos, 2.040 millones de dólares en tasas y contribuciones y 8.253 millones de dólares de financiamiento público entre los ingresos elevados. Aquí también se incluyen ingresos por venta de bienes y servicios, transferencias y donaciones, saldos disponibles, entre otros. Sin embargo, el Ejecutivo prevé un déficit fiscal que alcanzará el 3,9% del Producto Interno Bruto, esto a pesar de que el presidente de la República expidió el decreto de austeridad. De estos 34.854 millones de dólares, el Ejecutivo divide los gastos para las 5 funciones del Estado: legislativa, 62 millones de dólares; ejecutiva, 33.884 millones de dólares; judicial y justicia indígena, 596 millones de dólares; transparencia y control social, 263 millones de dólares; electoral, 46 millones de dólares. Pero hay más cifras. Según la proforma presupuestaria 2018, se prevé un crecimiento real del Producto Interno Bruto del 2,4%, con una inflación promedio anual de 1,38%. y un precio del barril del petróleo de $41. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar a desmenuzar todas estas cifras que fueron entregadas en un primer momento. Vamos a saludar con nuestros asambleístas. Asambleísta Mauricio Proaño, buenas noches, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias, y gracias por estar aquí, el compañero asambleísta, también en este debate que a veces ayuda mucho a aclarar los temas que la gente a veces necesita saber para apoyar o no. Y ese será el objetivo. Asambleísta Henry Kronfle, buenas noches, bienvenido a la televisión y a la radio de la Asamblea Nacional. Muy buenas noches, un placer estar aquí, un gusto estar con usted y compartir este panel con Mauricio, que es también un asambleísta en temas de desarrollo económico. Muy bien. Asambleísta Mauricio Proaño, a primera vista, hablemos sobre la proforma presupuestaria para el año 2018. A primera vista, ¿qué impresión le deja estos documentos, estos números que han sido remitidos por el Ejecutivo hasta la Asamblea Nacional? Bueno, una de las cosas importantes que se ve es que el esfuerzo que se da a ciertos sectores de la economía repite casi de la proforma que aprobamos recientemente. ¿No varía mucho? No varía mucho, sí, hay un monto de 38 a 34 mil millones de dólares, pero
El tema es que en lo importante, por ejemplo, en lo que es salud, en lo que es educación, hay un incremento también en cuanto, por ejemplo, a personal. A veces se dice que eso no es inversión, pero medicina se hace con médicos, la policía se hace con policías, y es necesario ir creciendo de acuerdo a lo que crece la ciudadanía. Así que la orientación que tiene el presupuesto es la misma anterior. Habría que revisar algunos temas que podemos ajustar, pero como asambleístas, en la asamblea no podemos nosotros más que dar nuestro criterio y saber si está o no. Los cambios tienen que ser finanzas. Hay que trabajar en este momento con el Ministerio de Finanzas, con el Ejecutivo, para ajustar temas que creo que en sí, en mi parecer, no existe mucho cambio en las propuestas que el anterior. A primera vista, asambleísta, ¿se busca alcanzar los porcentajes que se encuentran señalados en la Constitución de acuerdo a la proforma del 2018? ¿Se busca alcanzar esos niveles? Creo que sí, los niveles, y también una cosa que también agrada cuando lee que sí va a haber un crecimiento del 2.3%, creo que es por ciento. Eso quería decir que la economía estaba creciendo como se dio en los últimos trimestres del año, está creciendo. Y no por decir y defender ningún proceso, sino porque el Ecuador merece seguir creciendo, el Ecuador merece que ya con un presupuesto de estos se esté calculando que podemos crecer más. Eso se hace en beneficio de la gente, ¿no? Y no por decir a unos que no va a crecer o sí va a crecer y entrar en una discusión de que qué bueno que no crezca para quedar bien, o el otro que crezca para yo quedar bien. No se trata de eso. Yo creo que el presupuesto está apuntando a eso. Pienso que se podía haber recortado en otras áreas un poco más para poder influenciar en la parte de inversión, que es lo que necesita el país, ¿no? Vamos con el asambleísta Henry Kronfle. Su criterio entonces, y tomando las palabras de en su momento el expresidente de la República, ¿queda la mesa servida? No, por supuesto que no queda la mesa servida. Justamente se ven en el déficit fiscal que se plasma dentro del presupuesto general del Estado. Se tienen proyecciones de mayor recaudación conforme al año 2017, que fue sobre los 14.000 millones, ahora se habla de 15.300 millones. Se ve más gasto también. A ese gasto hay que diferenciarlo en el gasto útil y en el gasto inútil. En el gasto ¿Cuál es el primero? El gasto útil es aquel gasto que resuelve problemas de la ciudadanía. Si hay problemas de inseguridad y usted contrata más policías, pues es un gasto útil. Pero si usted tiene un asesor de imagen o un maquillador profesional, pues eso es un gasto inútil porque eso no le resuelve ningún problema a la ciudadanía. Teniendo mayor ingreso y mayor gasto, disminuye el monto total del presupuesto. Y ahí es un poco... ¿Y a qué se debe esta situación? Se debe a que supuestamente se requiere menor financiamiento dentro del propio presupuesto, y eso baja en alrededor de 2.000 millones de dólares prácticamente. Y no entendemos con claridad todavía, y por eso es que se han llamado a las autoridades para justamente debatir dentro de la mesa de lo tributario económico, de su regulación y control, justamente por qué esa disminución dentro del financiamiento, que igual se requiere más de 10.000 millones de dólares en financiamiento. Entonces, ¿por qué esa disminución dentro del presupuesto general del Estado en ese requerimiento de financiamiento? Por el otro lado, se proyecta un 2.4% de crecimiento del Producto Interno Bruto, algo que hay que decirlo con absoluta claridad. Va a depender de varios factores, va a depender de cómo queda esta reforma tributaria con carácter económico urgente que se está tratando también en este momento dentro de la mesa, qué generará eso en el sector productivo, depende también de la paralización, de la posible paralización anunciada de la refinería, por los daños que ya conocemos, y entonces quizás sí estamos siendo conservadores con el precio del petróleo en 41 dólares. Creo que ese es un cálculo, digamos, conservador, porque hemos visto últimamente una tendencia a la alza del petróleo. Entonces, le digo, todavía hay muchas, digamos, cosas que hay que aclarar, por decir de menos, y en base a eso, pues iremos formando los criterios. Al asambleísta Henry Kronfle le llama la atención estas cifras que fueron expuestas, y les voy a ir leyendo igualmente para que tenga un poco de conocimiento en cuanto a la evolución de los bonos sociales. Esta es información que ha sido entregada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y señala que se entregarán, de acuerdo a esta cartilla, 88 mil millones de dólares, es decir, se registra un incremento del 30%. Además, esto en cuanto al bono de desarrollo humano, el bono Joaquín Gallegos Lara
asciende a los 4.000 millones de dólares. ¿A qué quiero ir? A que todo esto representa un gasto para el Estado o una inversión, asambleístas. Empecemos por asambleísta Henry Kronfeld. Bueno, no puede ser 88.000 millones de dólares. 88,91 millones de dólares. Ah, eso sí, 88 millones de dólares, sí, 88.000 millones de dólares es imposible, sería 88% del Producto Interno Bruto proyectado para la proforma. 88,91 millones de dólares. La posición que siempre he mantenido en el caso de subsidios es muy clara. El subsidio tiene que ser focalizado y temporal y tiene que sacar de una condición que sin esa ayuda la población no puede salir de la pobreza o de la miseria que vive. Es decir, incrementar el bono, digamos, que vaya con una correlación al costo de vida del país, es correcto siempre y cuando esté focalizado en la gente que realmente lo necesita y sea un tema hasta que esa gente pueda llegar a un nivel que el bono lo coayuda a llegar a ese nivel para que entonces de ahí en adelante esa persona pueda con sus propios recursos mantener una vida digna. Pero siempre se criticó, asambleísta, que la entrega de estos recursos en su momento no ayudaban a fomentar el empleo por parte de los ciudadanos, es decir, a no buscar más bien otras formas de captar recursos, sino más bien esperar una especie de asistencialismo por parte del Estado. Bueno, yo no creo que nadie pueda vivir solo con el monto de un bono. El bono es coayuda al ingreso, pero nadie puede vivir solo del monto de lo que recibe de un bono solidario. Eso es imposible. Ahora, hay condiciones que hay que entender que son de vulnerables, de minorías, inclusive que se tiene que dar una ayuda. La situación del país está en una situación, como bien empezó usted en la entrevista, no hay una mesa servida, es una situación económica crítica, es muy difícil conseguir empleo, hay gente, hay madres viudas que tienen cargas familiares porque tienen hijos, hay gente con discapacidades, hay una serie de cosas que hay que considerar cuando hace uno una política de bono. Vuelvo y le repito, el bono funciona para sacar a la gente de esa situación que no podría salir sin una ayuda, hay que focalizarlo para que tenga un beneficio social puntual y no se desperdicie en gente que no lo necesita. Y tercero, tiene que ser por un tiempo, es decir, tiene que ser temporal para que cumpla su objetivo y una vez que cumple ese objetivo, la persona por sus propios medios pueda salir adelante. Correcto. Asambleísta Mauricio Proaño, ¿cómo alcanzar o cómo llegar a esa meta que finalmente es esa, que menos ciudadanos accedan a este tipo de bonos y que tengan otra forma de obtener más recursos? Sí, bueno, pero antes de eso, cuando se discute sobre lo que es la mesa servida, yo creo que se interpretó de otra forma, es como que le diste la mesa servida y solo yo tengo que ir a servirme lo que está, si no es. El tema de carreteras, el tema de aeropuertos, el tema de puertos, el tema de institucionalidad. Hoy estaba revisando que el mejoramiento que ha habido para crear una empresa en el Ecuador está a nivel de los países orientales. Aquí en el Ecuador tiene esa velocidad para generar una empresa aquí en el Ecuador. Entonces, yo creo que eso es lo que estaba servido. Lo que hay que hacer es empujar, porque tampoco ningún gobierno a otro deja las cosas, pero 100% después de un problema que tuvimos a nivel mundial de un decaimiento de toda la economía. Aunque asambleísta, ha habido sectores y por parte del mismo gobierno que han señalado que ha habido varias presuntas irregularidades en algunas obras, por ejemplo. Sí, y eso hay que corregirlo, eso hay que ver si hay culpables de corrupción, eso hay que meterles a la cárcel a los que hicieron eso, porque nadie les mandó a que hagan eso. Ellos sabían que si hacen eso van a la cárcel, eso hay que hacerlo. Entonces, pero en sí, en la generalidad, esa es la línea. El último libro de Naciones Unidas sobre desarrollo en Europa y Estados Unidos, ellos hablan de la década perdida. Dicen ¿Para Ecuador? No, para Estados Unidos y para Europa. Porque dicen que los niveles de crecimiento que tuvieron en esta década, menos del 1% Estados Unidos, 0,8% creo que Japón, 1,2% creo que fue Europa que crecieron. Y ellos dicen, la línea que hay que hacer es diferente. Vamos a tener que trabajar en un tema de cortar desigualdades. Y desigualdades empujando a la obra pública, van a empujar obra pública, mejoramiento de los salarios, van a trabajar en el tema de dar gratuidad y salud gratuita, empujar talento humano, en redistribuir riqueza, porque dicen, si caso contrario, no van a poder salir de eso. Entonces, yo creo que hay que entenderle de esa forma. Ese y otro es el tema. sentido de la mesa servida que se habló en su momento. Claro, y el tema viene luego en que lo social a veces era considerado como gasto, ¿no? Más es el costo de la sociedad, cuando una sociedad tiene problemas graves, por ejemplo, en salud, en educación, que no puede educarse, gente que no tiene empleo, el momento que no tiene oportunidad y por lo menos un apoyo para que pueda surgir. Yo creo que cuando se hace en lo social es una inversión
Y la inversión que se está dando es una inversión sana, como hacen con otros países industrializados. ¿Una inversión también puede considerarse la entrega de los bonos sociales? Sí, los bonos sociales, claro, como en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos hay un bono y pasan mucha gente sin trabajar muchos años y pasan con el bono tranquilos, porque es buen bono también que les dan. Aquí no es posible por la economía que tenemos, pero sí, de acuerdo con lo que dice Henry Cromfle, tiene que ser muy localizado. Se ha hecho mejoramiento ya en toda la base de datos y ahora existe también una calificación y uno puede saber exactamente ahora georreferenciado qué familia es y qué tiene, qué no tiene, ¿no? Porque en un momento, el rato que abren una cuenta, uno ya sabe en la banca que ya el señor ya no está en eso. Pero sí hay que focalizar porque también son subsidios que tiene que apuntar totalmente a apoyarle a la gente que salga de pobreza. ¿Y eso cómo se logra, asambleísta? Por eso hay líneas de crédito que tienen que darse para esa gente, emprendedores. Yo estoy muy claro, en el país se necesita empujar más la línea de emprendedores comunitarios, locales, pequeños, medianos productores, microempresas. La capacidad existe en el Ecuador. Y esa capacidad hay que explotarla dándole la oportunidad. La gente no es pobre por pobre, la gente es pobre porque no tuvo la oportunidad a veces de estudiar o de tener un empleo. Y este tema seguramente va a derivar en el siguiente que vamos a entrar a discutir en pocos minutos más, que es el proyecto de ley económico urgente. Asambleísta Henry Cromfle, otra de las cifras que fueron entregadas en cuanto a la regla fiscal por parte del Ministerio de Finanzas es, consultarle ahora, ¿se cumple? Los ingresos permanentes, según el Ministerio de Finanzas, según el Gobierno Nacional, ascienden a 21.552 millones de dólares, mientras que los gastos permanentes a 20.925 millones de dólares. A primera vista, al asambleísta Henry Cromfle, ¿qué le dejan estas cifras? Que se está cumpliendo la regla macrofiscal y que justamente cualquier ajuste que se tenía que hacer en la economía no podía ser en el eje de los ingresos permanentes porque ya los ingresos permanentes cubren los gastos permanentes. Ingresos permanentes entendidos por los impuestos. Es que la mayoría de los ingresos permanentes son impuestos, pues hay también por supuesto tasas y contribuciones, aranceles, pero la mayoría viene por impuestos. Entonces 15.000 millones de los 21.000 millones. Entonces cuando usted ve que el ingreso permanente cubre el gasto permanente, que de hecho lo hace en el presupuesto 2017, cubre y hay un superávit permanente de más de 1.000 millones de dólares. En este caso es un poco menor, es más o menos de 600 millones de dólares. 627 millones de dólares. Usted se pregunta entonces por qué las medidas que se tratan de poner para dinamizar la economía están justamente para incrementar el ingreso permanente, si hay superávit permanente. Entonces, para dinamizar una economía, usted tiene que devolverle el dinero al bolsillo del ciudadano, no darle más dinero al bolsillo del gobierno. Si usted le devuelve el dinero al bolsillo del ciudadano consume. Y si el ciudadano compra, la empresa vende, invierte, y entonces esa inversión que hace la empresa genera puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo se dinamiza una economía? Si se reducían los impuestos, pero se reducían aún más los gastos, se seguía cumpliendo la regla macrofiscal con un superávit aún mayor. ¿Y dónde reduce los gastos? No en recortar personal, porque el personal que está en el sector público también tiene familia, pero cortar, por ejemplo, hasta un 10% en un estado que gasta mucho en gasto superfluo. Vuelvo y le repito, todo aquel gasto, y yo le puedo garantizar que hay más de 500 millones ahí, que no tiene un beneficio directo a la ciudadanía. ¿Venta de bienes, por ejemplo? Venta de los bienes, eso es uno de los ingresos que puede tener. Estamos hablando de los gastos. La venta de bienes es un ingreso, digamos, que usted puede tener porque tiene una serie de bienes que les están costando administrarlo y que usted tampoco se deshace. Renegociación, por ejemplo, de deuda externa. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en muchos criterios de que una deuda extra es una deuda dañina. No, puede usted tener una deuda nueva, más barata, que sustituya a una deuda anterior más cara, y entonces el endeudarse le hace bien y no le hace mal, y entonces recorta el gasto de los intereses o amortización de esa deuda. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el criterio del trabajo de estas leyes que se están proponiendo ahora están trabajando justamente en el eje que no se tenía que trabajar, que era el ingreso permanente. Usted podía bajar el ingreso permanente. El económico urgente menciona usted. El económico urgente podía bajar aún más los gastos permanentes, generar un superávit mayor para cubrir el déficit fiscal, que el déficit fiscal solo se da en lo no permanente, que es el ingreso petrolero contra el gasto de infraestructura, para simplificarlo. Ahí es donde se da el déficit fiscal. ¿Y cómo usted mitigaba ese déficit fiscal? Ampliando la recaudación por temas de petróleo. ¿Cómo? Con la ronda petrolera nueva, con la renegociación de los contratos existentes, y con el cambio del método de comercialización para evitar el intermediario en la comercialización petrolera. Venta directa. Claro, o spot. Entonces, ¿y cómo usted bajaba el gasto no permanente?
delegando el plan anual de inversiones al sector privado a través de alianza público-privada. Lo libera de recursos al Estado y multiplica la obra social. Aunque ahí habría sectores que, y ahí el legislador por año quisiera su respuesta, aunque en ese punto habría sectores que digan, bueno, se están privatizando ciertos sectores. La entrega de, por ejemplo, la administración de carreteras, hidroeléctricas, podría entregarse en alianza también, o la construcción de los mismos en alianza al sector privado. Un ratito, una cosa es privatización, otra cosa es empresa mixta, otra cosa es concesión. Entonces, dividamos las cosas, porque mucha de la obra de mantenimiento, por ejemplo, de la infraestructura podría estar concesionada a largo plazo. Si usted tiene 50 millones de dólares para hacer un hospital y el hospital cuesta 50 millones de dólares, construye uno. Pero si usted hace una concesión a 20 años que se revierte el bien al Estado y con esos 50 millones de dólares, a 20 años usted le dice al sector empresarial, te voy a pagar 2,5 millones por año, 20 años, en esos 2,5 millones tiene que estar la utilidad tuya de la inversión, el retorno de la inversión a 20 años. Entonces usted no hizo un hospital con 50 millones, pues. Usted hizo 20 hospitales. Entonces usted puede multiplicar la obra social a través de metodologías de alianza público-privada que funcionan muy bien en otros países, liberando de los recursos al Estado, porque a lo mejor no necesita 20, necesita 10, y en vez de gastar 50 millones, gastó 25. Correcto. Liberó 25 millones. Ahí es donde había que trabajar. Asambleísta Mauricio Proaño, ¿qué decir entonces? ¿Podría darse esta fórmula que nos la acaba de detallar brevemente el legislador Cronfle? Claro, son opciones que se pueden dar para financiar. Optimizar gastos, sobre todo. Sí, pero el tema, en cuanto, en el ejemplo de los hospitales y eso, si eso hubiera sido cierto anteriormente, se hubiera hecho y no se hizo. Hoy, con los 10 años del gobierno de Rafael Correa, se hizo lo que no se hizo en todos los años de la historia del país en hospitales y lo demás. Estoy de acuerdo que tiene que tener un tema a veces con financiamiento para poder incrementar la obra y hacer inversión, pero siempre que esté y tiene que ser la rectoría total el Estado. Es un derecho a la salud, es un derecho que tiene que ser cuidado por eso. Pero una de las cosas que por eso creo que una de las leyes que se aprobó anteriormente, que es la asociación público-privado, que es diferente a la alianza público-privado. Hay dos concepciones diferentes. Dos leyes diferentes. No, se hizo asociación. ¿Es la misma ley? Pero todo el mundo habla de alianzas y no es alianzas. Lean el título, es asociación. Asociación es cuando el Estado tiene una planificación y dentro de lo que planifican las obras, concede para que la empresa privada trabaje y haga. La alianza, hay muchos ejemplos en Europa, la alianza es cuando desde la planificación se hace con el sector privado. Y eso es una alianza, ¿no? Y ahí se trabaja no solo con el sector privado, con ONGs y los demás en la planificación de obra. Entonces, es la asociación, que eso es lo que yo hubiera querido, no hacer una ley de asociación, sino de una alianza. Y ahí funciona mejor el espacio de diálogo y el plazo de planificación futura de un país. Pero en su momento también, y asambleísta, ahí se hablaba, precisamente en este espacio de debate, que la rectoría siempre debía mantenerse en el Estado. Y esa fue la discusión central en esa normativa. Y de algún momento también, por eso es que los sectores productivos expresaban sus críticas, sobre todo en que estos sectores no eran permitidos para que ingresen con sus recursos a la producción, a la creación de nuevas empresas, tal vez. No, pero eso fue superado. O sea, porque cuando nosotros discutíamos de aquí en la Asamblea anteriormente, y con el presidente de la República también, nosotros teníamos que abrir, había que abrir también la cuestión privada. Acabamos de venir de un viaje en China y viendo cómo funciona un país de esos con la empresa privada apoyando a la generación de empleo. Bueno, ahí sí hay una regla clara. El que hace empresa, pero no entra en la política. Y el que se dedica a la parte pública y de Estado, hace eso. Por no tener conflictos de intereses en las partes y empujan muy fuertemente pero empujan riqueza, pero también tienen la norma de redistribución. Porque el problema, por ejemplo, nosotros hablamos a veces de 4.000, 3.000 millones de dólares de déficit. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo. Se dice eso, pero yo hasta ahora, ya voy 3 meses aquí en la Asamblea, presenté una resolución, porque hay una deuda de los 217 grupos económicos más grandes del país, de 2.260 millones de dólares. El promedio de presión fiscal que se habla, que es de demasiados impuestos, es del 1.9, un 2.5%, que no es mucho. ¿Y de este sector? Y, por ejemplo, ¿por qué a veces si hay un déficit y solo lo que hay que hacer es
un poco más también que aporten en eso la gente que tiene que pagar impuestos, porque ya cobró, pero tiene que importar, porque eso ayudaría mucho a solventar el tema de las cuestiones sociales y tener más dinero para empujar la parte de inversión, la parte de lo que se necesita, generación de empleo. Vamos a entrar a la reforma tributaria. Finalmente, asambleísta Henry Kronfle, para ir cerrando esta primera parte del programa. En cuanto a esta misma, la regla fiscal y el déficit fiscal, en cuanto a los ingresos no permanentes, el Ejecutivo estimula que percibirá alrededor de 3.312 millones de dólares, mientras que en los gastos no permanentes percibirá alrededor de 8.042 millones de dólares. Según esta regla, dejará un déficit de alrededor de unos 4.730 millones de dólares. Lo que ya traducido en porcentaje se habla de un déficit del menos 3,94% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo financiar este déficit? ¿Cuáles son las iniciativas que se empiezan a esbozar ya desde la Comisión tanto de Desarrollo Económico cuanto del régimen económico? Está exactamente el financiamiento en el eje que no se trabajó dentro de estos cambios. ¿Cuál es este eje? Ya lo voy a explicar. Se sigue trabajando en más impuestos, más impuestos, más impuestos. Hagamos un recuento. Se dice que antes no se había hecho la obra de infraestructura y que se hizo en la década anterior la obra de infraestructura y que la tuvo que hacer el gobierno esa obra de infraestructura porque el sector privado no lo hacía. No nos olvidemos que en la década pasada el precio del petróleo, en la historia petrolera del Ecuador, nunca le generó más recursos que en esa década porque tuvo un precio récord en el mercado. Y eso generó casi 300.000 millones de dólares de ingresos. Es que si el motor de la economía con 300.000 millones de dólares de ingresos no era el Estado, se cometieron errores muy grandes. No era el Estado, no podía ser nadie más. Pero esos 300.000 millones de dólares llevaron ¿a qué? A lo que acabamos de ver ahora, 86% de las obras con problemas, con sobreprecios, con afectaciones, con reingenierías, con paralizaciones, entonces, y con costos que puede usted compararlos, que los ha presentado muy bien la Cámara de la Construcción, en donde un hospital construido con dinero de los impuestos o de los ingresos del petróleo prácticamente sale al doble por metro cuadrado de lo que construye el sector privado. Ahí le está indicando usted que el administrador Estado es un muy mal administrador. Y lo puede ver con las empresas públicas ahora, con los medios de comunicación pública, con las empresas aéreas públicas, con todo lo que se ha hecho. Y perdón, incluso se ha usado dinero del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social en la construcción de hospitales que aparentemente se le va a entender a la gente que son obras del gobierno cuando es obras de los jubilados y de los afiliados de la Seguridad Social. Pero, más allá de eso, tampoco estoy de acuerdo que el modelo de desarrollo de China es el modelo que tenemos que seguir. Y que si uno es empresario no puede ser político y viceversa. El país más poderoso del mundo y la economía más grande del mundo, el presidente de ese país es empresario. Entonces, y no vemos en la sociedad más educada y desarrollada del mundo, no vemos que haya ningún conflicto de intereses por eso. Tampoco estoy de acuerdo. Pero vamos a entrar a lo que usted dice. ¿A dónde se tenía que corregir? En las asociaciones público-privadas, pues. Es que ahí es donde se tiene que corregir. Porque, muy bien usted lo ha dicho, hay 8.042 millones en ese gasto, que es gasto de capital, es decir, el capital que hay que pagar a la deuda externa, más el gasto del plan anual de inversiones. Y yo siempre he dicho, los ingresos en la economía tienen que ser manejados de manera hipertécnica y los egresos en la economía tienen que ser manejados de manera ideológica para generar desarrollo. ¿Cómo se logra de esos esto, 8.042 millones, 5.500 aproximadamente son el plan anual de inversiones que está definido en una serie de obras. Si usted, hay que ver cuánto se acarrea. Desafortunadamente, como todo ha querido hacer el Estado, se acarrea mucho dentro de esos 5.000 millones de gastos que está presupuestado para el año 2018 de obras ya contratadas. Pero puede haber más o menos 3.000 millones de dólares de obras no contratadas. De ahí puede haber un pedazo a través de asociación público-privada que libere recursos al Estado y que le permita compensar ese déficit fiscal. Y en cuanto al tema del ingreso petrolero, esto es una de las grandes incógnitas y por eso hemos pedido la visita del ministro de Hidrocarburos. ¿No se registra en el presupuesto en cuanto al ingreso por el concepto de venta de petróleo? Es que ya se está reformulando una negociación de la venta anticipada con China y Tailandia, que es de conocimiento público, primero. Segundo, hay un compromiso de entrega basado a préstamos contra entrega de petróleo. Hay varias cosas, hay preventa petrolera, hay cupos petroleros ya asignados por préstamos contra garantía petrolera. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, porque una no tiene un precio fijo y la otra es una garantía que se vende al precio del mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces no es lo mismo. Y entonces en base a eso habría que hacer un análisis de cómo vienen los 3.312 millones, que hasta el momento, porque no se lo he invitado, no porque no ha querido venir, todavía no se lo he invitado porque recién se está tratando el tema a partir de mañana en la mesa, el presupuesto general del Estado, hay que citar al ministro de Hidrocarburos para que venga a dar una explicación
de estos ingresos. Y ahí podríamos medir realmente cuál va a ser el desenlace del déficit fiscal. Correcto. Cerremos este bloque entonces. Asambleísta Henry Kronfle, empiezo con usted. Brevemente, conclusiones en cuanto a la proforma presupuestaria para el próximo año. No veo el drawback para los exportadores en la cuenta del Ministerio de Comercio Exterior, veo solamente 2 millones para efectos de marca país, promoción de la marca país. No veo las obligaciones que ya están determinadas por Contraloría General del Estado, que tiene el gobierno por las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al Ministerio de Salud, en los temas de salud, de la atención que ha hecho el instituto. Ahí hay casi 3.000 millones de dólares, tampoco veo eso presupuestado. Hay 2.000 millones de dólares que recorta el presupuesto general del Estado por un financiamiento ya no necesario. Habría que preguntar el porqué de ese financiamiento ya no necesario, tampoco eso me queda claro. Y todavía hay que analizar muy bien los temas de la distribución en cuanto a la salud y a la educación, que son requerimientos que se le hizo post aprobación del presupuesto 2017 y que muchos de esos requerimientos hasta el momento, por lo que sé y he conversado en la mesa de lo económico y tributario, no se han resuelto aún, siendo requerimientos que condicionaron la aprobación del presupuesto 2017. Habría que preguntar eso antes de hacer una aprobación 2018. Asambleísta Mauricio Proaño, sus conclusiones en cuanto a la proforma. Sí, bueno, una de las cosas importantes, y creo que dije al inicio, el presupuesto lleva una línea de apoyo en la parte social, también en la parte de productividad. Siempre los recursos no van a ser los suficientes, siempre va a ser eso. En el país, cuando se habla de 300.000 millones que hubo, sí, pero ¿quién hizo las carreteras? Hizo el Estado, pero ¿a quién contrató? Empresa privada. ¿Quién hizo los hospitales? Sí, el Estado fue el que planificó, vio eso. ¿Quién hizo los hospitales? La empresa privada. O sea, no podemos decir que criticar ahora, porque si me dicen a mí que han hecho mal las cosas, también tiene entonces la culpa la empresa privada que estuvo ahí. Y sí hizo buenas obras también, de todo ahí en el país. Hay contratistas que cumplen con su norma y otros que no. Y eso es lo que se va dando en el país y se va sancionando. Que no ha habido crecimiento, pues cuando yo reviso los grupos económicos en el 2006 eran 7, hoy hay 215 grupos económicos que incrementaron su parte económica. Hemos revisado más de 50.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares que están fuera del país. ¿Qué hubiera pasado si esos 50.000 millones de dólares estaban en el Ecuador generando empleo, generando productividad? Porque fue generado aquí en el país, debería ser otro país. Entonces también hay que preguntar de eso y no de lo otro. Lo otro está en las carreteras, está en lo demás, que la empresa privada ayudó a hacer en eso. El pagar los impuestos para mejorar esta parte, lograríamos financiar 1.399 proyectos de productivos que hay en el plan de gobierno para hacer, y no se pagan los impuestos. Así que creo que debe ser una cosa más integral. Está bien mejorar el tema de inversión, mejorar la parte productiva, pero eso tenemos que, por ejemplo, del IES, los hospitales, claro que sí, pero están dentro de un sistema de salud. Entonces, eso es lo que a veces no se entendía. Todos, policía, el ISPA, el IES, los hospitales están dentro de un sistema, y el sistema lo que hace es cubrir a toda la población. Por eso se hacía este. Muy bien. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Hemos cerrado esta primera parte del programa analizando la proforma presupuestaria para el año 2018. Vamos a regresar luego de la misma analizando el proyecto de ley que tiene el carácter de urgente en materia económica. Este documento que está ya en análisis al interior de la Comisión del Régimen Económico. No se muevan de sus asientos, esto es Tercer Debate. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Tercer Debate. Gracias a quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y claro, nos miran a través del canal 42 aquí en la ciudad de Quito, en la televisión legislativa también, y nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través del Twitter también, y nos escriben con sus inquietudes. Ahora, amigas y amigos, les propongo, y a nuestros asambleístas también, entrar en el debate, en el análisis del proyecto de ley para la reactivación de la economía, como se ha denominado a este documento que tiene el carácter de urgente en materia económica. Vamos a revisar el siguiente video.
Esteban Melo, asambleísta del Movimiento Alianza País, tiene su propia lectura del proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica, documento que fue enviado por el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea Nacional la semana pasada con el carácter de urgente en materia económica. Básicamente es una modificación con respecto a las cargas familiares que tiene cada persona. Y es que en el proyecto de ley se plantea que a quienes ganen más de $3,000 mensuales, la deducción de gastos para efectos del pago del impuesto a la renta será de acuerdo al número de cargas familiares. Quienes tienen cargas familiares, una carga familiar, tendrían un límite máximo de $10,000 y pico. Quienes son favorecidos son aquellas familias que son de más de 3 o más miembros o que tienen una persona con un grado de discapacidad de más del 30%. Según el Servicio de Rentas Internas, con el ajuste a la deducción de gastos, el impacto en el número de contribuyentes oscilaría entre los 40 o 50 mil trabajadores en relación de dependencia. Leonardo Orlando es el director del SRI. Aproximadamente un 0,5% del total de la población económicamente activa. Pero Esteban Melo no es el único asambleísta que presenta sus dudas sobre el objetivo del proyecto de ley urgente en materia económica. A Fabricio Villamar le inquieta que con este tipo de medidas se pueda afectar al sector productivo. Lo que se hizo es subirle la carga impositiva a los que no tienen hijos, pero no es que se le dio ninguna ventaja a los que ya tenían. Entre las medidas de ajuste que propone el Ejecutivo está la de retornar el pago del impuesto a la renta para las sociedades, del 22 al 25%. Pero no se plantea ninguna norma que te permita mejorar la capacidad productiva del Ecuador o mejorar el empleo en el Ecuador. El gobierno nacional espera una recaudación anual de $80 millones con las reformas tributarias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Empecemos por usted, asambleísta Henry Kronfle. En cuanto a esta regla fiscal, en cuanto al pago del impuesto a la renta por el número de cargas familiares, ¿en qué consiste de acuerdo al documento que ha sido remitido ya a la Comisión del Régimen Económico? Bueno, en una discriminación en cuanto a cuánto usted puede deducir dependiendo del número de cargas familiares, no mejorando la condición actual, sino que empeorando aquellos que, por ejemplo, aquellos jóvenes que salen ahorita del mercado laboral y que pues no quieren en este momento tener hijos porque más bien quieren generar ahorro para construir una familia y van a pagar más impuestos de los que podrían pagar siendo profesionales que entran dentro de esa. Pero vamos por un inicio, asambleísta. Actualmente, ¿en cuánto se establece cuál es la base exenta para el pago del impuesto a la renta? 12.500, no tengo exacto el número. ¿Alrededor de 14.000? Alrededor de $14.000. $14.000 anuales. Eso una familia normalmente, o quien perciba menos de los $14.000 de forma anual, no paga impuesto a la renta. No, eso hay que mencionarlo. Así es. Quien pague por encima de esto, ¿cómo lo paga? ¿Cómo lo hace? Tiene que pagar, digamos, el impuesto a la renta según en la tabla que está de impuesto a la renta personal, según el ingreso, teniendo una deducibilidad máxima de 14.000, vamos a decir $500 para hablar en números redondos, entonces okay. 14.250, pero no me acuerdo en este momento, que puede deducir, digamos, en comida, puede deducir en educación, puede deducir en vestimenta o lo puede deducir todo a un solo rubro, que es el rubro de salud. Eso es como marca. Ahora, digamos, se le quita ese privilegio a aquellos que no tengan esas cargas familiares porque van a tener menor deducibilidad sobre los mismos ingresos. Según el documento se lo baja a la mitad, alrededor de $7.000 anuales. Así es. Es decir, un ciudadano que nos escucha, que nos mira ahora, que gane más de $7.000 al año, ¿va a tener que pagar impuesto a la renta según el proyecto de ley? Sí, señor. Y en ese sentido, ¿cómo va a ser el pago? Bueno, ¿Cómo incrementar el porcentaje? Una cosa es la deducibilidad. O la deducción. No, es que no confundamos. Usted tiene una tabla de impuesto a la renta basado en sus ingresos. Estamos hablando de deducibilidad, no estamos hablando de ingreso. Según en el rango que usted esté, usted tiene un derecho de deducibilidad hoy hasta 14.000 y pico de dólares, que eso se va a ver reducido si usted tiene menor carga familiar. Se reduce prácticamente a la mitad si ya no tiene hijos. Eso es lo que marca el proyecto, es decir, no marca un beneficio a lo que ya está establecido, marca un perjuicio a aquellos que deducían $14.500, por decirlo, que ya no los va a poder deducir porque no tienen esas cargas familiares. Esa es lo que marca el proyecto. El término exacto entonces, la deducción. La deducción del impuesto a la renta personal. Correcto. Esto no es impuesto a la renta corporativa, esto es impuesto a la renta personal. Muy bien, ya vamos a pasar al tema de las empresas. Asambleísta Mauricio Proaño, ¿cuál es el mensaje que uno puede entender entonces de este proyecto de ley en este primer sentido?
Bueno, dentro de los que propusieron del Ejecutivo es una cuestión de equidad que hablan, ¿no? Y es así, o sea, es lo deducible, no es el ingreso. Es deducible, por ejemplo, sin hijos puede usted máximo $7.903. Si tiene usted una carga familiar, hasta 10.161. Si tiene 2 cargas familiares, 12.419. Y luego más de 3 cargas, 14.000 si tiene algún familiar que tiene problemas. Eso hace que siempre las familias que son ahora, que se busca siempre que sean menores y está dándose en el mundo, se da eso, y va a haber una carga también a las familias de menos hijos, ¿no? Cuando no sé si la política debería un poco empujar a que existan menos hijos en el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ecuador con una población de 16 millones de habitantes, con una superficie agrícola que en la ley de tierras demostramos apenas 7,5 millones de hectáreas, ya con una densidad poblacional del 62%, 62 habitantes por kilómetro cuadrado, el país más denso de América Latina. Entonces tenemos que también ver eso, pero creo que en este momento lo que se hace es siempre tratar de las personas que tienen menos opciones de gasto, les ponen como son una familia con un hijo, tendrá menos opciones de gasto, podrán tener mayor impuesto que se lo pone. Pero ¿qué va a pasar con los jóvenes, con los adolescentes, en el ejemplo que citaba el asambleísta Henry Kronfle? Adolescentes que salen de las universidades y desean emprender y que en su momento y por su condición no tengan cargas familiares. Sí. A eso iba. Y por eso que llegó esta ley acá a la Asamblea, y tenemos que cuidar esas cosas. Porque ¿cómo impulso a un joven que haga una empresa? ¿Cómo impulso en los emprendimientos que el mismo programa del gobierno nosotros estamos empujando? Tendría que haber una diferencia sobre ese tipo de cosas. Porque yo no le puedo decir, bueno, si no tienes cargas familiares y solo vas a pagar más impuestos. Y bueno, y dice, pero yo quiero poner una empresa y me van nuevamente a desestimular con esto. Tiene que haber una regla de juego ahí que sea muy clara. La gente que inicia este tipo de cosas no puede entrar dentro de este juego. Habría que ver cómo hacerlo, porque si no, puede estimular un mayor recaudación de impuesto de la renta, pero puede desestimular a la gente para que pueda emprender en el país. Asambleísta Henry Kronfle, desde el Ejecutivo lo que se ha dicho es más bien entender el mensaje al revés. No es castigar a quien tiene menos hijos, sino más bien ayudar a quienes tienen mayor cargas familiares. Un padre de familia que tenga 3, 4 hijos que están estudiando, es decir, el Estado le va a apoyar en su momento. No cambia en absoluto lo que ya puede deducir actualmente. Pues no es que va a deducir más con esta ley. No deduce más, deduce lo mismo. Entonces no es que está deduciendo más. ¿No se le está cambiando las reglas de juego para este ciudadano? Y no es solamente, claro que se le está cambiando las reglas del juego a los demás ciudadanos, no es que ya tiene esa carga familiar. Pero el problema es que se habla, cuando usted quiere en un paquete de dinamismo económico, que es lo que marca inclusive el título de la ley, usted no puede pretender tener dinamismo económico quitándole dinero al bolsillo del ciudadano para volverle a pasar el dinero al bolsillo del gobierno. Ese es el primer concepto elemental. Eso es lo que hace esta ley. Le quita dinero al bolsillo del ciudadano, no solamente en este caso, hay muchos que ya lo podemos ver, para volverle a dar dinero al bolsillo del gobierno. Y entonces ya hemos visto qué ha pasado con la administración de ese dinero en el gobierno. Entonces, usted no puede pensar que el dinamismo económico es castigar al ciudadano y premiar al gobierno cuando la situación que nos ha llevado al momento económico que vivimos es justamente una mala administración gubernamental. Entonces, cuidado con esto, porque usted le entrega la plata a alguien que se la administre y la gasta y se endeuda. Le toca la puerta al segundo día y le dice, ayúdame. Y usted apoya el hombro y le da más plata. Y va y la gasta y se vuelve a endeudar. A la tercera vez que toca la puerta usted ya no se la abre, pues, porque le dice, para eso yo administro mi propia plata. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. A ver, no solamente es ese tema, por eso le digo esto de dinamismo económico, no lo veo en absoluto. Vamos rápido entonces, asambleísta, le propongo el otro tema. El documento propone que se elimine el anticipo del impuesto a la renta para las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300,000 al año, que son alrededor del 80%. ¿En qué consiste esto? No está en el documento. ¿Está en el documento? No está en el documento. Así lo había anunciado el jefe de Estado. Es que ese es el problema, lo hicieron anunciar el jefe de Estado, un plan económico. El jefe de Estado de buena fe sale y anuncia el plan económico y resulta que lo que está en el documento no es el plan económico que anuncia el jefe de Estado.
A pesar de que fue una de las iniciativas que les había recogido en su momento el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. No está en el plan económico. Por eso le vuelvo y le repito, nos han enviado un plan económico que no es lo que anunció el presidente de la República. No sabemos si este es otro plan económico, a lo mejor del Frente Económico, y posteriormente venga el del presidente de la República, por lo que hemos recibido no es el plan económico anunciado por el presidente de la República. ¿Qué otra medida sí se encuentra en ese documento? Gravísima, por ejemplo. Ponerle responsabilidad a la banca privada en ciertos casos sobre la liquidez del Banco Central y el Banco Central que pueda financiar, digamos, en el marco de esta reforma legal, que pueda financiar cosas de gobierno que mañana pueden ser pagadas con acciones de empresas públicas. ¿Qué queremos decir con eso? Que el Banco Central no puede poner en riesgo su cobertura sobre la dolarización en absoluto. Tiene que estar líquido para cubrir sus pasivos, tienen que estar cubiertos con los activos del Banco Central y entre ellos la liquidez. Eso es un tema que en vez de blindar la dolarización, la pone, digamos, en riesgo. Otro tema, cuando usted ve en la década que dijo el asambleísta que está aquí conmigo, cuando usted ve lo que pasó a raíz de que el presidente Correa eliminó el impuesto a la renta cuando había una reinversión de utilidades en las empresas, llegó hasta el 13% la reinversión de utilidades de las empresas locales para generar más empleo, para generar más empresas. Cuando una empresa reinvierte sus utilidades en el país, estaba exento de un pago hasta del impuesto. Hasta un 10% del pago del impuesto a la renta. Y ese nivel, desafortunadamente, por la desconfianza que se generó a raíz de toda esta división de la clase política con la clase empresarial, llegó a bajar hasta ser el 2%. Ahora, aunque sea el 2%, con un nuevo gobierno en donde se busca una nueva esperanza, en donde hay un nuevo ánimo, en donde hay un efecto psicológico, debería de subir esa inversión generando esta confianza del nuevo gobierno. Ahora, a esas personas que apostaron y que quieren seguir apostando para reinvertir, también se los exonera de la eliminación. Es decir, ya no pueden deducir en la reinversión el 10% del impuesto a la renta. Entonces, ¿eso es una medida para crear empleo, para crecer las empresas, o es una medida que hace que retroceda el empleo? Porque las empresas, en vez de ir a reinvertir sus utilidades, el accionista lo que va a hacer es ir a comprar un carro, hacerse una piscina en la casa, etcétera, en vez de reinvertirla para tener ese beneficio tributario, generando más empleo. Son medidas contrarias. Vamos ahí. Asambleísta Mauricio Proaño, ¿qué decir entonces ante esta serie de medidas? Legislador Henry Kronfle nos acaba de dar una sorpresa. Uno de los temas que fue anunciado por el jefe de Estado fue precisamente este: la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300,000 anuales, que serían el 82% de las empresas. No se encuentra esta iniciativa. Entonces, ¿qué decir? Sí, yo también revisé la propuesta de ley, pero no encontramos lo que se anunció. Tal vez ahí hubo un error, no sé qué pasó, pero debe estar, y si está, estará tal vez escondido en las palabras, pero no hay. O sobre la derogación del impuesto a las tierras rurales. Esa es otra cosa. Eso sí está. Se encuentra ahí. Se encuentra eso. Y ¿Cuál es el objetivo de esto? Es una cosa muy clara, y creo que tenía al inicio un buen objetivo. Era que la gente también del campo se pueda hacer sus declaraciones y tener un registro ya en el SRI de todos los predios que existen en el país. La regularización era importante tener ese dato. Por eso es que no era un impuesto donde se podía calcular fácilmente en el costo, porque eso era deducible del impuesto a la renta. Pero creó muchos problemas. Y nosotros en la ley de reactivación pedimos de inicio que ya se retire ese impuesto, porque en 2 años seguidos apenas se recaudaba cerca de $4 millones, algo de eso. Más era el costo administrativo que lo que se hacía. Y por eso que creo que hoy muchas de las organizaciones que yo estaba apoyándoles, porque tampoco hicieron tan técnicamente la ley, en donde zonas como la Amazonía, ¿no?, y zonas en la sierra, que existe también zonas subtropicales, pagaban como sierra el tamaño más pequeño y le salía carísimo a la gente, y la gente tenía muchos problemas. Hoy creo que se anula sobre este tema, si me permite. En la ley de plusvalía que en su momento se debatió acá en la Asamblea Nacional, ¿también ya se buscaba eliminar este impuesto o más bien fue incorporado? No, hubo criterios para lo que hicimos de subir la superficie. Porque viendo las estadísticas, uno veía que en la costa, en la Sierra Amazonía, las superficies son diferentes, y por eso también pusimos a sitios del sistema agroecológico, porque a veces encuentra usted zonas dependientes de cordillera ya para la Amazonía, también encuentra zonas aquí subtropicales y en la sierra, y había un problema grave en eso. Pero personalmente siempre nos pronunciamos porque mejor se debería eliminar, porque no hacía ninguna función ya, porque ya existía el registro de todos los propietarios.
propietarios, nada más. Entonces creo que si se cumple un objetivo de un impuesto, ya no es necesario, y ahí veo que se anula ya este impuesto, y creo que es beneficio para los productores que a veces les tocaba pagar yo tengo una hectárea, digamos 100 hectáreas en el páramo a 3.600 metros, y me cobraban como que si tuviera yo las mismas hectáreas en la zona baja de valle, cuando arriba puedo tener las 100 hectáreas, pero no me sirve para mucho. Entonces no tenía una equidad en cuanto a lo que se quería hacer con el impuesto. Y así que ese impuesto está aquí, ya se anula, y creo que en eso estamos. Un último tema antes de pasar con usted, asambleísta Henry Kronfle. Se decidió también que las microempresas ya establecidas estarán exentas del impuesto a la renta durante sus primeros $11,000 de utilidad que generen. ¿Este tema también se incluye en la normativa? Sí, se incluye en la normativa, y se da creo que 2 años de excepciones, pero ahí venían otras personas y me decían, pero ¿por qué 2 años a nosotros y a las empresas grandes les dan 5 años? ¿Por qué no hacen lo mismo con nosotros? Bueno, ese por flujo del dinero y todo el negocio, pero ese es un tema también que hay que discutirle. Pero creo que la intención de eso es importante, ¿no? ¿Cómo emprende la gente? ¿Cómo podemos apoyar al emprendimiento? Sí tiene que tener estas ventajas de cuando sí tenga una rentabilidad y tiene un periodo también del impuesto a la renta para que pueda reinvertir y accionar y poder seguir produciendo, porque no es tan fácil hacer una empresa, ¿no? De las 1.000 empresas que se pueden generar o microempresas en el país, quién sabe, 15, 10, 20 son las que salen, como en cualquier parte del mundo pasa eso. Correcto. Y eso hay que darle ese apoyo que sí está dentro de la propuesta, algunos apoyos a los pequeños, medianos empresas para que reactiven la economía. Otro de los temas, asambleísta Henry Kronfle. Según el documento y según el gobierno nacional, se busca proteger la producción local. Para ello se implementará un arancel que, según el gobierno nacional, es una tasa de 10 centavos de dólar que fijará el control para el contrabando. ¿Cómo se encuentra esta iniciativa en el proyecto de ley y su criterio? Hay errores gravísimos en cuanto a la aplicabilidad de la tasa. Primero, cuando se anunció esto, se pensaba en un número de partidas arancelarias. Habían dicho algo así como 340. Se le hizo ver al director de la SENAI que no se podía discriminar, que tenía que ser todo el universo arancelario, porque si no la tasa no era una tasa, era un arancel para ciertas partidas arancelarias, no cumplía su condición de tasa. Segundo, una tasa está amarrada a un servicio. Justifican que en el servicio va a ser mayor control aduanero, pero las respuestas que están plasmadas en la ley, que hoy son de 60 días como tope que tiene que dar la aduana frente a un conflicto, las extienden a 120. Entonces me incrementan el costo a través de una tasa y se toma más tiempo para responder en caso de un problema. No tiene ningún sentido. ¿No fomenta el combate al contrabando? A ver, hay un problema aquí en cuanto a lo que se llama contrabando y lo que se llama subvaloración aduanera. El contrabando es lo que no pasa por la aduana, pues. Entonces, ¿cómo usted va a combatir el contrabando incrementando aranceles y tasas? Lo que hace es que la gente, al ver que cuesta más pasar por una aduana, tratará de cruzar la frontera sin pasar por una aduana. Eso es contrabando, lo demás es subvaloración. Pero existen criterios que son completamente ridículos, y por eso mi disgusto con el secretario de la SENAI, porque él dice que el 70% de las importaciones en el país que van entre 1 y 5 centavos, que es lo que él tiene registrado, que es el 70%, en un estudio que ha hecho le han generado 12.000 millones de dólares de perjuicio al Estado en pago de impuestos. Si es el 70% de lo que entra entre 1 y 5 centavos, él está asumiendo que el 70% de los importadores del Ecuador han subvalorado, han hecho fraude fiscal, han tratado de dar la vuelta al sistema. O sea, él está poniendo al 70% de los importadores del país como pillos en esa deducción que hace. Y luego dice que eso generó un perjuicio al Estado porque algo que se importa, por decirlo, en 5 centavos lo venden a 5 dólares. Eso es un análisis técnico para decir que hay subvaloración. Y si hay un perjuicio al Estado, está equivocado, porque si en verdad no fue subvalorado eso, o fue subvalorado eso, si se tiene control aduanero, que eso costó 5 centavos y se vendió en 5 dólares, ¿cuánto es el impuesto a la renta, que es ahora el 25%, sobre 5.000% de utilidad? Ese pago de impuesto a la renta para el Estado sería mucho mayor a cualquier costo de la tasa. Entonces no hay ningún argumento técnico para poner esto. Se le ha pedido explicación a través de las cámaras de la producción, no ha dado la cara. Se le ha mandado escritos, hoy lo enfrenté en la comisión, más de 40 escritos de diferentes cámaras de la producción, tampoco los ha contestado. Se publica hoy en el registro oficial una tasa, en el registro oficial, que nadie entiende en el sector productivo cómo se va a aplicar. Esa falta de transparencia es sumamente grave. El país
No puede tener eso. Y además hay cosas más graves que son muy importantes aclararlas, como por ejemplo, se le quiere dar autoridad para que hasta por 5 años se pueda rever el pago de tributos de una importación que hasta 5 años atrás se hizo. Entonces mañana él puede ir 5 años para atrás y decir, no estoy de acuerdo que se clasificó tal importación en tal partida arancelaria y te gloso por el valor de eso por 5 años más los intereses de 5 años. Y mientras se está haciendo, digamos, este juicio, puede ir a cobrar las coactivas y usar cualquier herramienta. Esto es una barbaridad Asambleísta, jurídica. ¿se estarían flexibilizando los controles entonces en las aduanas? Si es que ese es el escenario. Se está trabajando de manera subjetiva, con discrecionalidad y abriendo una puerta que usted jamás la puede abrir más allá con el historial aduanero, que es cuando usted termina un proceso de importación, ahí acaba ese trámite. Usted no puede mañana pensar que pueda venir alguien a reabrir ese trámite, a cuestionar ese trámite, a glosarlo hasta 5 años después por ese trámite, porque puede ser que cambie la autoridad y mañana, discúlpeme, el señor que está en la aduana es enemigo suyo y con tal de molestarlo, va y le hace un daño de esta naturaleza. ¿Y en qué seguridad jurídica viviríamos? Correcto, asambleísta. Cerremos ya entonces el programa. Finalmente, vamos con las conclusiones. Empiezo por usted, vamos, 10 segundos, no más. El presidente anunció que esto dinamiza la economía, dinamiza el empleo, reduce el contrabando, ¿no? Y apoya a las pequeñas empresas. Esto no apoya a las pequeñas empresas, no reduce el contrabando, más bien lo fomenta. Es un golpe a la clase media y a los jóvenes en el emprendimiento, y esto no es un problema para los empresarios, es un problema para el pueblo. Correcto. Porque los empresarios frenarán su actividad económica si ven que las condiciones no son idóneas. Asambleísta Mauricio Proaño, sus conclusiones. Bueno, creo que ya en la discusión que existe en la Asamblea, como dijo el presidente Moreno, ya está en las manos de la Asamblea, los que pueden hacer sus criterios y mejorarle la propuesta. Y creo que si tenemos el objetivo que dice la propuesta de mejorar las condiciones de vida de la gente, de generar empleo, crecimiento, casa para todos, reducir el déficit fiscal, todo este tema, estos objetivos que se tiene, si no están enfocados directamente en eso, pues se puede modificar y cambiar aquí. Pero no cuidando defender grupos, sino defendiendo el objetivo nacional. El objetivo nacional es que, para mí, que todo mundo tenga su empleo, que todo mundo tenga su trabajo, que todo mundo pueda tener una vida digna en el país. Ese es el objetivo. Y si estamos con ese objetivo, creo que podemos llegar a acuerdos y podemos mejorar la propuesta de ley y tratar de que esto sea en beneficio del ecuatoriano. Gracias, asambleísta Mauricio Proaño. Gracias, asambleísta Henry Kronfle. Gracias, amigas y amigos. Hemos tratado temas realmente densos que están ya en análisis al interior de la Comisión del Régimen Económico, que, por cierto, tendrá listo, según el cronograma aprobado, el informe para primer debate el próximo viernes, lo que sugeriría que el primer debate de este documento acá en el Pleno de la Asamblea Nacional sería la subsiguiente semana. Nosotros, sin duda, que vamos a tener bastante que seguir discutiendo de estas iniciativas. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Esto ha sido Tercer Debate. Hasta una próxima edición. Thank you.